El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 9. Igual que tú. Desde que Ayane tiene memoria, existe la regla. Por supuesto, tenía que seguir las mismas reglas que los demás. No mentir, no robar, cepillarse los dientes, etc. Sin embargo, había reglas, y luego estaba la regla. Por un tiempo, Ayane no se dio cuenta de que existía la regla, aunque sabía que había algo diferente en su familia. Su madre no salía con sombrero, sin importar el clima, su padre usaba lentes de contacto de colores, pero sobre todo era algo que captaba de cómo actuaban siempre que estaban en público y cuando estaban en casa. Había una tensión que la mayoría de la gente nunca notaba a su alrededor cuando salían en público, como si solo pudieran respirar cuando estaban en casa o con los Midoriya. Luego estaba el hecho de que sus padres siempre dejaban a Ayane con los Midoriya una vez al mes para salir en un viaje especial. A Ayane le encantaba estar con los Midoriya. Amaba los abrazos de la tía Inko y su comida, amaba lo guapa y simpática que era Eri, le encantaba que Josei la subiera a hombros, pero en realidad adoraba a Izuku, quien siempre tenía una historia divertida que contarle a Ayane sobre la época de los héroes, o una figura de acción genial de su colección para enseñarle, una de las cuales era una posesión preciada de su fiesta de cumpleaños número 4. Ayane siempre esperaba con ansias esta época del mes, si no fuera porque, a menudo, cuando sus padres regresaban de sus viajes especiales, parecían cansados y tristes. A veces, su madre la abrazaba durante una hora, llorando por alguna razón que no podía explicarle. Fue solo cuando el Kirk de Ayane apareció que ella comenzó a aprender qué era la regla, por qué existía y por qué Ayane nunca, jamás, debía romper la regla. Sucedió cuando Ayane y sus padres estaban en la playa con los Midoriya, incluyendo a la tía Inko, Eri, Izuku, Josei y la bebé Inori. Ayane estaba construyendo un castillo de arena, principalmente para entretener a la risueña Inori, quien, a pesar de tener solo un año, ya era del tamaño de Ayane, cuando le empezaron a picar las manos. Hubo una chispa, un destello de luz verde y un fuerte pop, que sobresaltó a todos. Ayane volvió a sentir la picazón en las manos, pero el pop asustó a Inori, quien rompió a llorar. Josei la levantó rápidamente y comenzó a mecerla, además de colocarle unas orejeras en la cabeza para amortiguar cualquier ruido. «Ayane, ¿qué fue eso?», preguntó Izuku, arrodillándose junto a Ayane. Por alguna razón, a pesar del miedo que Ayane sentía por la explosión, y sobre todo por haber molestado a Inori, no pudo evitar pensar que Izuku sabía de qué se trataba desde el principio, como si hubiera reconocido lo que Ayane había hecho. Sin embargo, también percibía una especie de miedo en sus padres. «Yo, no sé, solo, mis manos», miró frenéticamente a Inori, que lloraba. «Yo, no quise, oye, dijo Izuku con dulzura, poniendo las manos sobre los hombros de Ayane para tranquilizarla. «No pasa nada, Inori solo se asustó por el ruido fuerte, se pondrá bien». El balanceo de Josei calmó rápidamente a Inori, y la mujer alta y zorro le dio a Ayane una sonrisa amable y tranquilizadora mientras Inori miraba con curiosidad a Ayane nuevamente. «¿Podrías mostrarnos lo que hiciste?», preguntó Izuku. «Creo que no habrá problema ahora que Ayane lleva sus orejeras». Los adultos y Eri rodeaban a Ayane, expectantes. Nerviosa, extendió las manos hacia el agua y sintió que algo se flexionaba. Otro chasquido y un destello, esta vez azul, se destelló. Lo repitió, y el destello se volvió rojo, amarillo, naranja, morado y volvió a verde. Ahora que llevaba las orejeras puestas, Inori rió entre dientes ante los hermosos destellos de luz y color. «Conseguí mi don», gritó Ayane con alegría, sintiendo inmediatamente un abrazo de Izuku. «Felicidades, Ayane, parece un gran don». «Yane», chilló Inori, probablemente sin entender la situación pero emocionada de que todos estuvieran tan felices de todos modos. «Ese es un don realmente genial, Ayane», dijo Eri. «Bien por ti, cariño», dijo la tía Inko, dándole a Ayane su propio y suave abrazo. «Mamá, papá, conseguí mi don. Puedo hacer fuegos artificiales», gritó Ayane, corriendo hacia sus padres. Curiosamente, a pesar de lo importante que le parecía a Ayane el evento, sus padres parecían ser los menos emocionados. La abrazaron y le dieron palmaditas en la cabeza, pero ninguno sonreía. De hecho, parecían asustados. «Mamá», preguntó Ayane. Mitsuki y Masaru observaron a su hija un momento, antes de dirigirse a los Midoriya, quienes curiosamente no se sorprendieron tanto por las reacciones de Mitsuki y Masaru. Izuku y la tía Inko miraron con compasión a los padres de Ayane.
Mitsuki, todo va a estar bien, dijo la tía Inko por alguna razón, con su mano sobre el hombro de la madre de Ayane. ¿Quieres que estemos contigo cuando hables con Ayane? Preguntó Izuku. No, respondió finalmente Mitsuki. Creo que primero debemos encargarnos de esto nosotros solos. Los Harada regresaron a casa, donde la mamá y el papá de Ayane la sentaron en la mesa de la cocina, sentada frente a ella. ¿Es mi don malo? Preguntó Ayane, con la pregunta acuciándole la conciencia desde que notó la reacción de sus padres. No, cariño, dijo su padre, dándole una palmadita en el hombro. Tu don no tiene nada de malo, y lamentamos cómo nos estamos comportando. ¿Por qué parecen tan asustados? Preguntó Ayane molesta. Su mamá y su papá se miraron y sacaron un álbum de fotografías. Ayane, dijo Mitsuki, sujetándola firmemente por los hombros, con la mirada clavada en ella. La forma en que su madre la miraba la hacía sentir inmóvil y asustada. Su padre, normalmente más paciente, tenía la misma expresión. Tenemos que decirte algo. Sin embargo, por tu propio bien, no puedes contárselo a nadie más que a los Midoriya, porque ya lo saben. Tiene que ser un secreto entre todos. No hables de esto con nadie más. No hables de esto cuando alguien más que no seas nosotros o los Midoriya pueda oírlo. Si dices algo sobre esto y alguien más se entera, podrías hacer que tú, tu padre y yo salgamos lastimados. Podríamos perder nuestros trabajos, nuestra casa y a nuestros amigos. Ojalá no tuvieras que lidiar con este secreto, pero no podemos evitarlo. No puedes hablar de esto con nadie más, ¿entiendes? Ayane asintió con la cabeza, sintiendo el corazón en la garganta. Sí, mamá. No hablaré de eso. Mitsuki suspiró, dándole a Ayane un suave abrazo para intentar consolarla antes de abrir el álbum de fotos. Ayane, tienes un hermano, explicó Mitsuki, abriéndolo y mostrándoselo a Ayane. En él había varias fotos de un niño que se parecía a la madre de Ayane cuando no llevaba sombrero. Con cabello rubio salvaje, ojos rojos, su rostro generalmente mostrando una sonrisa arrogante o un ceño fruncido de enfado, a menudo lanzando explosiones en sus manos como las que Ayane ha hecho, pero solo en el color amarillo. Mirando las fotos, Ayane se dio cuenta de que reconoció al niño de una fotografía enmarcada en la habitación de su madre y su padre. Siempre había preguntado quién era el niño, pero no había recibido una respuesta hasta ahora. Una foto era del niño en el consultorio del médico, donde estaba lanzando explosiones alegremente mientras sostenía un registro de don adornado con Bakugou Katsuki Kyok. Explosión. Bakugou Katsuki, leyó Ayane en voz alta, ella podía leer 2 años antes que todos los demás en su preescolar. Espera, Bakugou no es nuestro apellido, señaló, aunque esto hizo que sus padres fruncieran aún más el ceño. Solía serlo, respondió Masaru con nostalgia. Lo cambiamos a Harada antes de que nacieras. ¿Por qué? Ayane volvió a mirar la foto de su hermano, notando que la fecha en su registro de dones era de hacía 18 años. ¿Por qué no lo conozco? Mitsuki y Masaru fruncieron el ceño mientras se miraban antes de volver a mirar a Ayane. Katsuki está en prisión, Ayane. Respondió Mitsuki. Ayane sintió que su piel se enfriaba. ¿Quieres decir que él, qué hizo? Mitsuki y Masaru hicieron una mueca. Algo malo, Ayane. Algo muy malo. Te lo diremos cuando seas mayor, pero hizo algo muy malo, dijo Masaru. Ayane sabía que no obtendría nada de sus padres después de eso y no intentó presionarlos. Ahí es donde vamos cuando pasas el día con los Midoriya una vez al mes, Ayane, explicó Mitsuki. Todavía intentamos visitarlo siempre que podemos para asegurarnos de que no se sienta solo. Pensábamos contarte sobre tu infancia, dijo Masaru con inquietud, pero como tu don es tan similar al suyo, nos dimos cuenta de que necesitabas saberlo ahora. El padre de Ayane le puso una mano en el hombro. De hecho, habíamos considerado no decírtelo, no queríamos que tuvieras que cargar con un secreto tan grande. Pero, ¿por qué necesitamos guardar este secreto? Preguntó Ayane. Por primera vez en la vida, Ayane vio a su padre enfadado. Frunció el ceño, apretando los puños y cerrando los ojos con furia apenas contenida, recordando un momento desagradable de su vida. Ayane se encogió ante su mirada, lo que hizo que Masaru se diera cuenta de que la estaba asustando, así que se calmó y la abrazó. La madre de Ayane, por su parte, parecía avergonzada, casi derrotada. Eso asustó a Ayane igual de mal. Lo siento, Ayane. No estoy enfadado contigo, solo son malos recuerdos. Masaru suspiró. ¿Recuerdas cuando te explicamos que algunos creen que Josei es una villana solo por ser heteromorfa? Fue el turno de Ayane de fruncir el ceño, recordando un recuerdo particularmente desagradable.
Cuando Izuku y Josei la llevaban a un restaurante, unos hombres malvados empezaron a gritarle a Josei y a lanzarle piedras. Izuku les tomó una foto y los hizo arrestar por agresión. El pensamiento hizo que Ayane apretara los puños y sintiera que su nuevo don se activaba inconscientemente. Sin embargo, en cuanto empezó a hacer ruidos en las manos, su madre se puso de pie al instante. Ayane, para. Dijo bruscamente, sobresaltándola con su enfado. Mitsuki la fulminó con la mirada. No vuelvas a hacer eso. Nunca uses tu don así solo porque estés enfadada. Ayane se estremeció al oír los gritos de su madre, lo que le dio ganas de llorar. Masaru puso una mano suave sobre los hombros de su esposa y su hija para intentar calmarlas. Mitsuki notó lo molesta que había puesto a Ayane y volvió a sentarse. Siento haberte asustado, dijo. Es solo que Katsuki solía usar su don cuando estaba enojado y no se controlaba, no puedes usar tu don así. Mitsuki, ella no es Katsuki, le recordó Masaru a su esposa, haciendo que Mitsuki mirara hacia la mesa avergonzada. Lo siento, les susurró a Masaru y Ayane. El padre de Ayane respiró otra vez para calmarse y continuó. De todos modos, como decía sobre cómo la gente juzgará a Josei por su apariencia, o cómo la gente podría juzgar a Izuku porque no tiene un don, hay mucha gente que juzgará a otros por su familia. Ayane miró a su padre, frunciendo el ceño mientras comenzaba a comprender lo que estaba diciendo. Cuando arrestaron a Katsuki, Masaru hizo una mueca al recordar aquellos días, nos acosaron mucho. Nos culparon por lo que hizo, tal vez tenían razón, murmuró Mitsuki. Mitsuki, interrumpió Masaru a su esposa, apretándole el hombro suavemente antes de volverse hacia Ayane. Nos gritaban, pintaban insultos en nuestra casa y nos amenazaban. Antes teníamos un negocio de moda diferente, pero perdimos a todos nuestros clientes por el escándalo de lo que hizo Katsuki. No podíamos salir de casa sin que alguien nos acosara, y algunas de las tiendas a las que íbamos no nos atendían. Recibíamos amenazas de muerte por correo. Llegamos al punto de tener que mudarnos y cambiar nuestro apellido para que nos dejaran en paz. Por eso uso lentes de contacto de colores y por eso tu madre siempre lleva sombrero en público. Que nadie sepa, salvo los Midoriya, los Bakugou desaparecieron hace unos años. Finalmente pudimos encontrar nuevos clientes gracias a todos los cambios en la economía, explicó Mitsuki antes de agregar con amargura. Pero considerando lo injusta que puede ser la gente, estamos bastante seguros de que si alguien descubriera quiénes solíamos ser, comenzarían a atacarnos de nuevo. Las expresiones de los padres de Ayane se volvieron temerosas, y cada uno puso una mano sobre sus hombros, sosteniéndola en su lugar como si tuvieran miedo de lo que pudiera pasar si la soltaban. Por eso tenemos miedo, Ayane. Lo que hizo Katsuki enfureció y entristeció a mucha gente. Si lo relacionaran contigo, te tratarían mal. Mucha gente trata a los demás injustamente por tonterías, y si revelas sin querer que Katsuki es tu hermano, Mitsuki bajó la vista hacia las manos de Ayane, o si tan solo piensan que tu don es similar al suyo, te juzgarán. Ten cuidado. Vale, balbució Ayane. Tendré cuidado. Lo mantendré en secreto. Prometió. Mitsuki vio lo asustada que estaba su hija. Avergonzada de sí misma por sus arrebatos y por haber asustado a Ayane, la sentó en su regazo y la abrazó. Eres una buena chica, Ayane. Eres una buena chica. Perdón por haberte gritado, estuvo mal. ¿Me perdonas? Ayane asintió, aliviada de que sus padres parecieran haberse calmado. Desafortunadamente, también le habían infundido un nuevo miedo. Un miedo y una curiosidad. Durante un tiempo, después de que los padres de Ayane le contaran su secreto, las cosas no se sintieron tan diferentes. Nunca habían hablado de Katsuki, al menos no cuando Ayane estaba presente, y Ayane era lo suficientemente inteligente como para saber que él seguía siendo algo que los molestaba, y no algo que sacara a relucir. No había hablado de él antes, y no lo hizo después, al menos por un tiempo. Al principio, lo más importante para Ayane era su nuevo don. Estaba tan emocionada como cualquiera. Era una habilidad única y exclusiva para ella. Sin embargo, sus padres le advirtieron que no la mostrara demasiado, preocupándose por si la gente la relacionaba con Katsuki. Afortunadamente, Izuku estuvo allí para ayudar a Ayane y a sus padres a aceptar su don. Unos días después de que los padres de Ayane hablaran con ella sobre la regla, él la sentó y se aseguró de que entendiera que no debía temerle a su don, algo que, sinceramente, había sentido después de la conversación, y por lo que sus padres se disculparon después de que Izuku se lo explicara. Izuku fue de gran ayuda para Ayane a la hora de aprender a controlar su don.
Al parecer, había conocido a Katsuki de pequeñas y había escrito muchas notas sobre él que ayudaron a Ayane a comprenderlo. En realidad, su don, fuegos artificiales, era exactamente el mismo que explosión, solo que con el efecto añadido de que utilizaba compuestos como sodio, magnesio y hierro, junto con otras sustancias que Ayane podía consumir, para cambiar el color y el efecto de sus explosiones. Esto acabó volviéndose importante, ya que era una diferencia lo suficientemente grande como para que, al centrarse en ello, Ayane y sus padres pudieran hacer pasar los fuegos artificiales como algo ajeno a la explosión. Dicho esto, había muchas otras reglas que Ayane debía seguir con respecto a su don, aunque en su mayoría eran de sentido común. Obviamente, no querías encender fuegos artificiales en interiores o cerca de peligros de incendio. Esto significaba que Ayane tenía que informarse mucho sobre precauciones de seguridad, como la prevención de incendios y los posibles peligros químicos que podrían causar reacciones adversas con su don, pero tampoco era tan difícil. La mayoría de los peligros de incendio estaban señalizados con letreros grandes y brillantes que ni siquiera hacía falta leer para verlos. ¿Qué clase de idiota provocaría una explosión cerca de algo tan claramente identificado como un tanque de propano? Aunque Ayane se divirtió mucho con Fireworks cuando lo consiguió, con el paso de los años, dejó de ser tan importante para ella. Sin duda, le gustaba. Era una forma divertida de entretener a Inori, y más tarde a Iso, junto con sus compañeros de clase, pero eso era básicamente todo lo que podía hacer con él, o mejor dicho, lo que quería hacer. Izuku le había dado un montón de ideas sobre las diferentes maneras en que podía usarse, incluso ayudándola a encontrar la manera de impulsarse por el aire con él, pero era un trabajo duro, y en última instancia, lo que quería hacer con su vida no tenía nada que ver con su don. Quizás si el trabajo de héroe aún fuera una opción, Ayane habría estado más interesada en hacer Fireworks más fuerte, pero como eso no era una opción, no veía muchas razones para trabajar en él más allá de lo que usaría para el ejercicio básico. Era básicamente un buen juguete, pero poco más que eso. Entonces llegó el día en que Ayane descubrió la mala acción que su hermano había cometido. Estaba jugando con algunos compañeros en el patio cuando empezaron un juego de héroes y villanos, aunque a veces cambiaba de nombre a policías y ladrones o héroes y ladrones, etc. Aunque no le gustaba el papel, Ayane se ofreció a ser la villana para ser justa, lo que pareció entusiasmar a sus compañeros. ¡Oh! Gritó uno de ellos. Podrías fingir ser Bakugou Katsuki. Ayane se puso pálida. ¿Eh? Ya sabes, Bakugou Katsuki. Dijo el niño. El último villano de Japón. Mis padres vieron anoche un documental sobre su antigua escuela. ¿Ah, sí? Añadió otro chico. Mis padres también lo vieron. Me contaron cómo Bakugou mató a un montón de gente. ¿Él, mató? Repitió Ayane. Sí, mató a 16 personas, incluyendo a un policía, dijo una chica. Mi mamá decía que era un estudiante heroico, pero era tan cruel y malo que la Liga de Villanos intentó reclutarlo. ¿Por qué no se unió a ellos si era un villano? Preguntó uno de los chicos, sin darse cuenta de cómo el corazón de Ayane latía en su garganta. Tal vez no era lo suficientemente fuerte, respondió otro niño encogiéndose de hombros. El juego continuó desde allí, con algunos de los otros niños ofreciéndose como civiles que fueron asesinados por Bakugou, con Ayane fingiendo dispararles, se negó a usar su don a pesar de que los demás querían que lo hiciera, señalando lo inseguro que sería, pero sobre todo sintiendo que no podía atreverse a usar su don en ese momento. Finalmente, Ayane se encontró siendo perseguida por los niños que fingían ser policías, quienes luego la hicieron sentarse en el trepador que estaban usando como prisión. Para cuando el juego terminó, Ayane se sintió tan mal que tuvo que pedirle a la enfermera de la escuela que llamara a su madre para que la llevara a casa. Solo entonces finalmente rompió a llorar, con su madre frotándole la espalda en un esfuerzo por calmarla. Lo siento, Ayane, debería habértelo dicho, no pensé que lo descubrirías tan pronto, dijo Mitsuki contrito. Él los mató, gimió Ayane, aún recordando la sensación de estar en la posición de su hermano, imaginando cómo sería perder el control de uno de sus fuegos artificiales y quemar a todos sus amigos, solo para ser atrapada por la policía y encerrada en una cárcel por el resto de su vida. Quizás fue porque el documental volvió a poner a Bakugou en el ojo público, o quizás fue justo entonces cuando Ayane realmente lo descubrió, pero después de ese partido, empezó a oír hablar de su hermano por todas partes. Los políticos lo mencionaban como una crítica al antiguo sistema de héroes, los comediantes lo usaban como chiste o lo caricaturizaban en grafitis como un monstruo.
Cada vez que lo mencionaban, Ayane sentía escalofríos al recordar que era pariente de un hombre que había asesinado a más de una docena de personas, al que se le había dado el título de el último villano de Japón y se le atribuía la destrucción del sistema de héroes, algo que enfureció a su madre. Según ella, había mucha más gente causando problemas además de Bakugou. Simplemente, él era uno de los blancos más visibles. Ayane empezó a imaginar cómo la tratarían si supieran que era la hermana pequeña de Bakugou. Que sería pariente de alguien que había avergonzado tanto a todo el país, y que comprendería la necesidad de la regla. Jugar el juego y escuchar lo que Katsuki había hecho le dejó en claro a Ayane por qué la regla era tan importante. Ella no quería ser vista como alguien que de repente perdería el control y mataría a más de una docena de personas. Afortunadamente, la tendencia de Ayane a no usar su don tan a menudo por cuestiones de seguridad, salvo para dar un pequeño espectáculo en zonas seguras, y su diferente aplicación impedían que la mayoría de la gente la relacionara con el don de rey explosión asesinato. Quienes consideraran la conexión la descartarían tras ver a Ayane. Llevaba el pelo largo recogido en una coleta, y aunque le gustaba jugar bruscamente y corretear con otros niños, parecía tan recatada cuando jugaba con otras niñas que parecería un gran salto relacionarla con un chico al que tuvieron que encadenar como a un perro en el festival deportivo. Masaru era lo suficientemente discreto como para salir en público sin que nadie lo reconociera como el padre de Bakugou Katsuki. En el caso de Mitsuki, los otros padres con los que interactuaba tendían a calcular erróneamente su edad, considerándola mucho menor de la que realmente tenía, debido a que su don impedía que su piel mostrara signos visibles del envejecimiento. Si alguien notó que se parecía al último villano de Japón, lo descartó fácilmente asumiendo que era demasiado joven. Guardar el secreto de la conexión de Ayane con Katsuki no fue fácil, al menos mentalmente, pero fue algo a lo que se acostumbró. Simplemente se convirtió en un tabú que Ayane sabía que no debía mencionar en público. Al crecer, Ayane se dio cuenta de que, por muy preocupados que estuvieran sus padres por lo que pudiera pasar si la gente descubría que Katsuki era su hermano, el secreto, o al menos tener un secreto familiar, no era tan inusual. Todos tenían algo que ocultar, algo que debían cargar. Simplemente era algo con lo que aprendieron a vivir. Pero eso no significaba que no lo odiara. Odiaba llevar consigo ese secreto, tener un miedo constante por algo que no había hecho, la idea de que la gente la viera como alguien capaz de hacer algo tan horrible. Se preguntaba por qué su hermano habría hecho cosas tan horribles, qué lo habría llevado a hacer eso y, quizás, en sus momentos más oscuros, qué la habría llevado a hacer algo así. Después de que los padres de Ayane le contaran por primera vez sobre Katsuki, y el impacto de lo que había hecho hubiera pasado, Ayane comenzó a darse cuenta de que no hablar de él simplemente la hacía sentir peor. Sintió que sus padres no hablar de él también los hacía sentir peor, así que comenzó a preguntar por él de nuevo. Si bien Mitsuki y Masaru se sorprendieron al principio por esto, poco a poco se abrieron y fueron mucho más abiertos sobre Katsuki cuando eran solo ellos tres. Le mostraron fotos de Katsuki en su álbum de fotos, le hablaron sobre cómo era cuando era más joven, le mostraron a Ayane su vieja colección de productos de All Might, que era genial, pero no era tan buena como la de Izuku, incluso comenzaron a tener expresiones de cariño al recordar tiempos mejores. Por muy perturbada que estuviera Ayane por lo que había hecho su hermano, se alegró de que al menos les hubiera dejado a sus padres algunos buenos recuerdos. Se sentía mejor cuando eran felices. A través de estas conversaciones, Ayane comenzó a sentir una conexión con su hermano mayor. Se le ocurrieron ideas sobre cómo usar su don, aprendió sus películas favoritas de All Might y se enteró de sus éxitos. Claro que sonaba como un egocéntrico y sus éxitos se le subieron a la cabeza, pero ahí estaban. Había entrado en la UA, había obtenido la mejor puntuación de su año y había ganado la medalla de oro en su festival deportivo. De nuevo, Ayane podría haber prescindido de sus insultos en el juramento estudiantil, del uso excesivo de la fuerza contra sus oponentes en el torneo de batalla o de cualquier otra forma de violencia que tuviera que ser encadenado y amordazado como un perro para que le dieran la medalla. Además de tener un don similar, Ayane se dio cuenta de que también compartía la pasión de su hermano por los héroes. Le encantaba revisar su mercancía vieja, imaginándose con un disfraz y luchando contra villanos, todo ello entre los vítores de una multitud que la adoraba. Por supuesto, el heroísmo ya no era una carrera posible. Podría unirse a la policía, algo que Izuku le había dicho que era lo que pasaba con la mayoría de los héroes, pero eso no era realmente lo que quería hacer.
Seguía fascinada con la idea de los héroes de las películas que Izuku le mostraba, las colecciones de figuras de acción, modelos, disfraces e incluso lo que sabía de la época de su hermano en el festival deportivo. Quizás si hubiera pasado más tiempo sin que Ayane encontrara un rumbo en su vida, simplemente se habría encogido de hombros y habría elegido trabajar en servicios de emergencia de todos modos. Sin embargo, Ayane encontró su musa poco después de obtener su don. Como le explicaron sus padres a Ayane, habían logrado reconstruir su negocio de moda tras cambiar de nombre, pero esto significaba que trabajaban prácticamente desde cero, lo que requería llevarse el trabajo a casa en lugar de dejárselo a un empleado. Así fue como un día Ayane se encontró subiéndose al regazo de su madre mientras dibujaba. «Mamá, ¿es un disfraz de heroína?», preguntó Ayane, mirando con asombro el dibujo del elegante vestido rojo que su madre estaba haciendo. «¿HM?», comentó Mitsuki antes de reírse entre dientes. «No, esto es solo una idea para una nueva alineación». «¿Qué te hizo pensar que era un disfraz de héroe?». «Es solo una bata». «Míralo», señaló Ayane. «Es igualito al que usaba Ryukyu». Mitsuki miró más de cerca. «Vaya», comentó. «Supongo que tienes razón. Se parece a su antiguo kipao». «Oh». Ayane sacó otro dibujo de un conjunto azul y rojo. «Y esto parece la túnica de Edgesot. Y este es el mismo patrón del traje de Majestic». Señaló un conjunto con una extraña disparidad de telas y patrones que Mitsuki había estado intentando combinar. Mitsuki tomó los dibujos que Ayane le había señalado y los observó con más atención. ¿De verdad he estado copiando disfraces de héroes?, preguntó Mitsuki, mirando la ropa que Ayane le señaló. ¿Por qué actúas como si eso fuera algo malo?, preguntó Ayane. Se ven geniales. ¿Podrías enseñarme a hacerlas? Mitsuki miró a su hija sorprendida por un minuto antes de reír. Bueno, supongo que sí funciona. Claro, déjame mostrarte. Hablar con sus padres sobre su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los pasatiempos favoritos de Ayane, algo que ellos disfrutaban complaciéndola. Con el tiempo, esto se convirtió en el deseo de confeccionar ropa ella misma. Quería intentar capturar la misma sensación de asombro y emoción que sentía al ver a los héroes profesionales. Eso no significaba que fuera fácil. Aprender a coser era difícil e implicaba muchos pinchazos en los dedos. Algunos de los diseños que Ayane dibujaba eran basura o copiaban demasiado claramente una idea diferente, algo que le daba pereza. Sin embargo, pasar tiempo con sus padres, observar los diferentes y atrevidos estilos que usaban los héroes y descubrir cómo convertirlos en algo que la gente pudiera usar a diario se convirtió rápidamente en una pasión para ella, y a pesar de los contratiempos, siguió trabajando. Con el tiempo, sentía que mejoraba y sus padres elogiaban su trabajo. Para el cuarto cumpleaños de Inori, Ayane logró hacer un suéter inspirado en el antiguo disfraz de Metros Lady, y a la pequeña le encantó. A medida que Ayane crecía y se acercaba a su 9º cumpleaños, la conexión que sentía con su hermano a través de las historias de sus padres la llevó a desear algo. Quizás ver que algunos de sus amigos y compañeros de clase tenían hermanos la hizo desear una conexión más profunda con Katsuki. Quizás simplemente no le gustaba la idea de tenerle miedo a él, a sí misma o a lo que otros pudieran pensar si supieran de su conexión, y quería acallar esos miedos. Quizás simplemente no le gustaba tener la regla sobre su cabeza. Sea como fuere, un día, Ayane les pidió algo a sus padres. ¿Puedo visitar a Katsuki con ustedes? Mitsuki y Masaru palidecieron. Se miraron, casi como si estuvieran conversando en silencio, antes de volverse hacia Ayane. ¿Estás seguro de que quieres eso?, preguntó Mitsuki después de un momento de vacilación. Bueno, ¿sí? Sé que ha hecho cosas malas, admitió Ayane. Pero es mi hermano. Mitsuki miró a Ayane por un momento, su expresión se suavizó a pesar de su preocupación. Ayane, dijo Mitsuki, poniendo una mano en el hombro de su hija, Katsuki, puede ser muy difícil. Puede decir y hacer cosas horribles, y no sé si te gustaría conocerlo. Ha habido veces en las que lo he dejado llorando. De hecho, ha habido veces en las que no nos permitieron verlo porque intentó escapar de la prisión. Él sigue actuando como si no debiera estar allí. Ayane frunció el ceño. Sabía que esto probablemente no sería agradable, que sus padres podrían argumentar que no tenía la edad suficiente, pero entonces su padre intervino. A veces Katsuki no quiere vernos, Ayane, pero ha habido veces en las que creo que se alegraba de tener compañía, aunque no lo admitiera. ¿Qué te parece? La próxima vez que lo veamos, le preguntaremos si quiere conocerte. ¿Y si dice que sí, puedo visitarlo?, preguntó Ayane esperanzada,
por razones que ni siquiera ella entendía. Si quiere, y si estás segura, respondió Mitsuki. Solo, recuerda, a veces ni siquiera quiere hablar con nosotros, así que quizá no quiera compañía. Quizás otra cosa podrías hacer, sugirió Mitsuki. Podrías escribir algo sobre ti para que te conozca. Podríamos dársela la próxima vez que nos veamos y ver qué le parece la idea de conocerte. Gracias, mamá y papá, dijo Ayane sonriendo mientras les daba un abrazo a sus padres. Ellos se lo devolvieron, aunque se miraron con recelo. Ayane percibía su preocupación. Incluso ella misma la sentía un poco, pero había decidido que era algo que debía hacer. Ayane se sentó en su habitación y empezó a escribir su carta, y se detuvo. ¿Qué podía escribir exactamente? Había muchas cosas de las que quería hablar, pero tuvo la sensatez de reconocer que ¿por qué mataste a esa gente? ¿Por qué no te hiciste policía? ¿Y por qué sigues haciendo llorar a mamá? No eran apropiadas para escribir. ¿Qué podía escribirle exactamente a alguien con quien nunca había hablado y que había asesinado a 16 personas? Ayane negó con la cabeza. No podía pensar en Katsuki así, no podía pensar en él como un asesino. Necesitaba tratarlo como a su hermano. Se puso manos a la obra. Querido Katsuki, no he podido hablar contigo, pero mamá y papá me hablaron de ti hace unos años, y pensé que sería bueno intentar conocerte. Soy Ayane, tu hermana pequeña. Ya tengo 8 años, pero casi 9. Me gustaría visitarte. ¿Te importaría? Me gustaría hablar contigo y conocerte mejor. Solo he oído historias de mamá y papá, y de otras personas, pero pensé que sería un placer conocerte en persona. Mamá me pidió que te enviara una carta para que me conozcas un poco antes de vernos. Mamá y papá me dijeron que te encantaban los héroes, e incluso entraste a UA. Vi una grabación vieja que teníamos de tu festival deportivo, y me parecieron geniales. Tu pelea contra Uraraka me pareció la mejor, parece que la tratabas con dureza, pero mamá y papá me dicen que así es como peleabas. Creo que los héroes eran geniales y ojalá todavía existieran. Mi héroe favorito es Olmig, pero también me gustan mucho Ryukyu y el Gesot por sus trajes y sus dones. Además, los dragones y los ninjas son simplemente geniales. Espero verte pronto. Amar, Ayane. La siguiente vez que los padres de Ayane la dejaron con los Midoriya para visitar a Katsuki, pasó el día nerviosa, esperando noticias sobre cuándo podría finalmente ver a su hermano. Sin embargo, cuando Mitsuki y Masaru la recogieron, la miraron con tristeza. Lo siento, Ayane, explicó su padre, haciendo una mueca mientras luchaba por saber qué decir, pero, aún no estaba interesado en conocerte. Ayane frunció el ceño y su emoción se desvaneció como un globo desinflado. ¿Por qué no? Mitsuki y Masaru intercambiaron miradas preocupadas, y Ayane supo que cualquiera que fuera su respuesta, no le iban a contar todo. Es así a veces, explicó Mitsuki. Es muy terco. Es difícil llegar a él. Ayane se dio cuenta de que eso no respondía realmente la pregunta, pero sus padres parecían molestos y ella decidió no insistir en el tema. ¿Al menos recibió mi carta? Preguntó. Los dos suspiraron. Katsuki intentó escapar otra vez, así que la visita se canceló. Tardará un tiempo en volver a permitirle recibir visitas, respondió Masaru. Mitsuki parecía estar al borde de las lágrimas, y Ayane abrazó rápidamente a su madre, intentando consolarla. No es del todo malo, dijo Mitsuki entre sollozos, intentando mostrarse alegre ante su hija. Todavía podemos escribirnos cartas, y deberíamos poder volver a visitarla dentro de unos meses, ¿sí? Dijo Ayane en voz alta, reconociendo que su madre intentaba aferrarse a cualquier esperanza que pudiera encontrar. Quizás podríamos escribirle una carta todas juntas. Eso estaría bien. Dijo Mitsuki, acariciando la cabeza de Ayane, intentando mantener una cara feliz. Veamos si Izuku y Josei tienen papel que podamos pedir prestado. Los tres acabaron pasando el día en casa de los Midoriya. Izuku y Josei se aseguraron de que tuvieran un espacio para escribir en privado, y después, los Midoriyas hicieron todo lo posible para que Mitsuki y Masaru se sintieran bienvenidos. Prepararon una comida copiosa, vieron películas, jugaron videojuegos. Debería haber sido un día genial. Eso no cambió el hecho de que, una vez que los padres de Ayane la llevaron a casa, pudo oír a su madre llorar en su habitación. Pasaron 6 meses antes de que Mitsuki y Masaru pudieran volver a visitar a Katsuki. Durante ese tiempo, Ayane seguía sin recibir respuesta a ninguna de las cartas que le había enviado, aunque sus padres tampoco. Sin embargo, al regresar de la visita, la sentaron de nuevo a la mesa.
Ayane, Katsuki dijo que le gustaría conocerte, dijo Mitsuki con una sonrisa nerviosa. ¿En serio? Dijo Ayane emocionada. Quiero decir, no con tantas palabras, pero a veces hay que entender lo que realmente quiere decir. Entonces, ¿por fin podré visitarlo? Preguntó Ayane. El mes que viene puedes, si quieres, dijo Masaru, aunque extendió la mano para tocar la de Ayane. Pero Ayane, queremos que te asegures de que realmente quieres hacer esto. Te advertimos que hablar con Katsuki puede ser difícil, y si luego decides que no quieres visitarlo, no tienes por qué hacerlo. Ayane escuchó lo que dijo su padre, pero había decidido que hablaría con su hermano de una forma u otra, y lo haría. Si hubiera tenido que esperar hasta los 18, lo habría hecho. Pasó el mes siguiente con nerviosismo, deseando por fin ver a alguien con quien nunca había hablado, y que aún así había tenido un gran impacto en su vida, aunque no fuera de la mejor manera. Las siguientes semanas, la atormentaba todo lo que podía salir mal. ¿Y si Katsuki cambiaba de opinión? ¿Y si intentaba escapar de nuevo y no podían visitarlo? ¿Y si intentaba atacarlos? Ayane no creía que lo hiciera, pero algunos comentarios sobre él sugerían lo contrario. Finalmente, llegó el día. A pesar de ir a una prisión, Ayane iba elegantemente vestida, queriendo causar una buena impresión. Izuku y Josei visitaron a la familia de Ayane antes de partir, la abrazaron y le desearon suerte. Ayane no calculó la duración del viaje, ya que la familia tuvo que tomar un tren bala durante 4 horas. Al llegar al puente al Tártaro, Ayane se sentía comprensiblemente nerviosa. Sin embargo, esto era solo el principio, ya que les tomó otra hora simplemente completar todos los trámites para registrarse. Mitsuki y Masaru tuvieron que rellenar un montón de papeleo, vaciarse los bolsillos, interrogarlos a todos y pasarlos por varios escáneres para comprobar si llevaban contrabando antes de subirlos a una lanzadera blindada. Mientras cruzaban el puente de 5 kilómetros sobre las olas rompientes hacia la prisión, Ayane empezó a darse cuenta de lo peligroso que era aquel lugar. Al parecer, el Tártaro solía ser mucho peor, mencionó Masaru distraídamente al notar que Ayane temblaba. Cuando cayó la HPSC, la ONU investigó la prisión y tuvo que reformarla por violaciones de derechos humanos. Habló, quizás solo diciendo lo primero que le vino a la mente para distraer a su hija de su miedo. Es mucho mejor ahora, al menos en los niveles superiores. Katsuki puede hacer ejercicio, hablar con otras personas, usar la biblioteca, reflexionó, haciendo una mueca. Ayane, sin embargo, seguía mirando la prisión que se acercaba con miedo. Hubo cierto debate sobre a dónde deberían enviar a Katsuki, explicó Mitsuki con amargura. Intentamos conseguir un abogado que pudiera enviarlo a una prisión mejor, pero toda la atención mediática que había recibido lo perjudicó por completo. Además, el hecho de que siga intentando fugarse en cierta medida confirma el argumento de la fiscalía. La lanzadera entró en un garaje de la prisión, donde una pesada puerta metálica se selló tras ellos. Ayane se aferró a sus padres mientras pasaban por otra serie de escáneres, preguntas y pasillos blancos, desolados y vacíos. Finalmente, Ayane y sus padres llegaron a una puerta blindada. Sin embargo, antes de entrar, Mitsuki y Masaru se agacharon para observar a Ayane. No tienes que hacer esto si no quieres, dijo Mitsuki. Sabemos que esto da miedo. Ayane negó con la cabeza. Quizás solo estaba siendo terca, pero estaba allí y no iba a ceder. Está bien. Susurró Mitsuki mientras ella y Masaru tomaban las manos de Ayane y la guiaban a través de la puerta. Ayane se encontró en una gran habitación blanca, o al menos en la mitad, ya que la habitación estaba dividida por un gran cristal. Sus padres la guiaron hasta una de las 3 sillas de su lado de la habitación. Al otro lado estaba Katsuki. Ayane había visto fotos de su hermano de pequeño. Se parecía más a Ayane y a su madre, con la principal diferencia de que Mitsuki la había animado a dejarse crecer el pelo rubio y encrespado. Antes de su arresto, Katsuki era un poco más alto que la mayoría de la gente de su edad, pero con músculos mucho más marcados. Ahora, sin embargo, era más alto que sus padres y tenía un físico parecido al de Endeavor. Sin duda, parecería un héroe si no fuera por su uniforme de prisión naranja, las cicatrices en los nudillos y la mirada despectiva que le dirigía a Ayane. Hola Katsuki, dijo Mitsuki, sonriendo a pesar del aparente desinterés de su hijo en ella. Hola, hijo, añadió Masaru. Sin embargo, las sonrisas de él y su esposa se desvanecieron al notar cómo Katsuki miraba a Ayane. Ella reprimió la risa y habló. Hola, soy Ayane. Soy tu hermana. Katsuki miró fijamente a Ayane por un momento. ¿Katsuki? Mitsuki preguntó con cautela. ¿Cuál es tu don?
Katsuki ladró de repente. Ayane parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Mi don? ¿Qué? ¿Eres sordo o no tienes don? ¿Cuál es tu don? Katsuki, ¿qué demonios? Gruñó Mitsuki. No le hables así. Katsuki pensó que seguía ignorando a todos menos a Ayane. Algo en él, su arrogancia, su desdén por sus padres, e incluso la forma en que se centraba en el don de Ayane, entre todas las cosas, la irritaba. Supuso que debería haber esperado algo así. Sin embargo, Ayane no iba a dejar que alguien así la intimidara, sin importar quién fuera. Fuegos artificiales. Puedo hacer explosiones de colores con mis manos. Muéstramelo, ordenó. ¿Adentro? ¿Con estos guardias cerca? Señaló Ayane. Suena como la versión de mi don de una tienda de dólar, de todos modos respondió Katsuki, mirando hacia otro lado, aburrido. Katsuki, dijo Masaru, mostrando una rara muestra de ira, esta es tu hermana. Quiere conocerte. Lo mínimo que puedes hacer es intentar encontrarle un punto medio. De todas formas, la verdad es que no me importa mucho, dijo Ayane, casi como un desafío. Está bien presumir con mis amigos, pero nada más. De todas formas, no es que pueda usarlo para hacer lo que quiero con mi vida. Katsuki le dirigió a Ayane una mirada de desprecio. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer entonces? Quiero ser diseñadora de moda, como mamá y papá, respondió Ayane con orgullo. Katsuki, sin embargo, parecía aburrido. TCH. ¡Qué desperdicio! Te tienen como reemplazo y ni siquiera te molestas en hacer algo que valga la pena con tu don. Ayane se retractó ante el comentario de su hermano. Katsuki, ¿cómo demonios pudiste hablarle así a tu hermana? Gritó Mitsuki, levantándose de la silla mientras Masaru sostenía la mano de Ayane. Pensé que de todas las personas a las que respetarías, al menos lo harías por ella. Katsuki guardó silencio, ya sea por intimidación de su madre o por falta de interés en responder. Mitsuki y Masaru estaban tensos, y Ayane notó que estaban a punto de irse. Intentó empezar de nuevo. ¿Qué crees que debería estar haciendo entonces? Ya no hay héroes, así que no podría usar mi don para eso, y la verdad es que no me interesa ser policía. Son unos desertores, se burló Katsuki. Son extras que se unieron a ese nuevo sistema inútil o se rindieron. Lo dejaron todo y lo dejaron morir. Entonces, ¿qué? ¿Crees que debería convertirme en justiciera? ¿No es eso lo que te trajo aquí en primer lugar? La desafió Ayane, enfadada por el insulto hacia el lugar de trabajo de Izuku, ignorando el apretón de hombro que su padre le dio para advertirle que no provocara a su hermano. Si me hubieran dejado hacer lo mío, no estaríamos en este lío. Gritó Katsuki. Un montón de extras se interpusieron en mi camino, ¡qué barbaridad! Los héroes separaron la paja del trigo, a la gente importante de los extras. Ayane se recostó, sin comprender cómo pensaba su hermano y dándose cuenta a cada segundo de lo poco que deseaba estar allí en ese momento. Sin embargo, quería intentar una última vez conectar, o al menos defender a sus seres queridos. Creo que los héroes son geniales, coincidió. Pero no lo son todo. Mi padrino, Izuku, trabaja en la policía Y. ¿Deku? Katsuki preguntó de repente, mirando a Ayane. ¿Qué? Preguntó Ayane confundida. Pensó por un momento que Deku podría ser una abreviatura de Dekiru, pero considerando con quién hablaba, enseguida se dio cuenta de que se refería a Dekunobu. No, dije Izuku. Sé quién es Deku, gruñó Katsuki poniéndose de pie, mientras los guardias detrás de él preparaban sus porras. Katsuki, gruñó Mitsuki, y por primera vez, Katsuki realmente la miró, aunque con una expresión de disgusto. ¿Convirtiste a ese inútil de Deku en su padrino? ¿Intentas hacer lo mismo que hiciste conmigo? Se llama Izuku, gruñó Ayane, levantándose de la silla y fulminando con la mirada al imbécil al otro lado del cristal. Y no es un inútil. Izuku es la persona más genial que conozco. Me enseñó a usar fuegos artificiales. Katsuki miró incrédulo a Ayane a través del cristal por un momento antes de gritarle. ¿Qué demonios? Dejaste que Deku te dijera cómo usar tu don. Con razón eres tan débil. Deku es una piedra inútil sin don, y si tuviera sentido común, se habría lanzado en picado cuando se lo dije. Ayane palideció. ¿Su hermano le había dicho a Izuku que se suicidara? Que te jodan, imbécil. Gritó Ayane, más furiosa que nunca. Es más héroe que tú. Dilo otra vez. Gritó Katsuki, acercándose al cristal. Dilo otra vez, pequeño.
Ya es suficiente. La voz de Masaru de alguna manera cortó el tumulto, atrayendo la atención del resto de su familia mientras se levantaba y tomaba la mano de Ayane y los guardias sujetaban a Katsuki por el costado. No voy a dejar que le hables así a tu hermana ni que la obligues a escuchar tus opiniones enfermizas, Katsuki, dijo, mirando a su hijo con rabia y decepción. Se acabó. Adiós. Masaru giró a Ayane y Mitsuki y salió, sin volver a mirar atrás. Sin embargo, la familia de Ayane no salió directamente de la prisión. En cambio, se dirigieron a una sala de espera. Seguía siendo casi tan austera como el resto de la prisión, pero había algunos esfuerzos simbólicos para hacerla más acogedora. Una pila de revistas viejas, algunos muebles de cuero. Ayane quería irse sin más, no molestarse en tomar el tren y correr todo el camino de regreso. Sin embargo, en cuanto sus padres la sentaron en una de las sillas, se dio cuenta de lo agotada que se sentía, temblando como si realmente hubiera corrido esa distancia. Sus padres la abrazaron. Lo sentimos, Ayane, dijo Mitsuki. Deberíamos habernos asegurado de que no dijera esas cosas. Ayane no respondió de inmediato. No era culpa de sus padres. Sabía la clase de persona que era su hermano. Había oído hablar de lo que había hecho, de cómo se comportaba en la escuela, había visto cómo se comportó en el festival deportivo. ¿Qué más esperaba? Yo pensé que tal vez, él no era como todos decían, pensé, si intentaba ser un héroe, tal vez eso demostraba que la gente estaba equivocada. Ayane sintió que sus padres la abrazaban más fuerte. Todos pensaron eso. Ayane, no es tu culpa querer pensar mejor de él, dijo Mitsuki. Él, lastimó a Izuku. Gimió Ayane. Sintió un escalofrío en su madre antes de apartarse y obligarse a mirarla. Sí. Lo hizo. No lo supimos hasta después de que lo arrestaran. Nadie en su escuela dijo nada, pero deberíamos haberlo sabido mejor después de que Izuku dejó de venir y Katsuki empezó a llamarlo con ese apodo horrible, admitió. Cuando Katsuki era joven, no era así, pero aún podía ser egoísta y arrogante, y le gustaba empezar peleas. Nos alegramos de que Izuku fuera amigo suyo. Pensamos que sería una buena influencia, dijo Mitsuki con lágrimas en los ojos. Deberíamos habernos dado cuenta, deberíamos haber hecho algo. La mano de Masaru en el hombro la frenó para que no llorara más. Cuando lo visitamos, no solemos hablar de Izuku. Es la primera vez que lo mencionamos en mucho tiempo, explicó. Esperábamos que con el tiempo, Katsuki se diera cuenta de que se equivocó al tratar a Izuku así, de que se equivocó con Izuku, de que comprendiera por qué queríamos que aprendiera de él. Supongo que, incluso después de todo este tiempo, sigue teniendo la misma opinión sobre Izuku que sobre todo lo demás, admitió Masaru, bajando la cabeza con arrepentimiento. Ayane se miró las manos. Sentía sudor bajo la piel, a punto de encenderse y quemarse. Recordó haber visto cómo Katsuki lo usaba con otros en el festival deportivo. Era hábil con él, más hábil que la mayoría de sus compañeros. No se permitía usar sus dones en público, lo que habría dificultado su entrenamiento, y sin embargo, por alguna razón, a Katsuki no le importaba, pues ya sabía cómo usarlo en combate, casi como si estuviera acostumbrado a usarlo con otros. Ayane recordó haber ido a la playa con los Midoriya y haber visto unas extrañas y tenues marcas en la piel de Izuku. Siempre había pensado que parecían manos. ¿Su Kirk habría provocado una quemadura como esa? Sus padres no dijeron nada, pero parecieron percibir lo molesta que estaba Ayane y la abrazaron de nuevo, tranquilizándola. Después de un momento, se sintió lo suficientemente valiente como para hacer otra pregunta. «Mamá, papá. ¿Soy un reemplazo?», preguntó Ayane. «No», respondió Mitsuki de inmediato, tomando la cabeza de Ayane entre sus manos. «Si intentáramos reemplazar a Katsuki, ya no lo estaríamos visitando». Ese punto hizo que Ayane reflexionara y sintió que su padre ponía la mano sobre su hombro. «Te tuvimos porque así lo quisimos, Ayane. Queríamos criar a otro hijo, y por eso te tuvimos», explicó Masaru. «Aunque las cosas con Katsuki se pusieran tan mal, todavía lo amamos. Pero también te amamos por quien eres, y no te querríamos de otra manera». Ayane sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Sus padres la abrazaron de nuevo, y esta vez ella les devolvió el abrazo. Llamaron a la puerta de Ayane. «Ayane. Soy yo. ¿Puedo pasar?». La voz de Izuku se escuchó desde el otro lado de la puerta. Ayane estaba tumbada en la cama, mirando al techo, cuando oyó a su padrino. Pensó que quería estar un rato a solas con sus pensamientos, pero no quería ignorar a Izuku.
caminó hacia el otro lado de la habitación, pasando junto a sus recuerdos de héroes y algunos patrones de tela en los que había estado trabajando, antes de abrir la puerta. Hola, Izuku, dijo con un entusiasmo cada vez menor. Izuku sonrió a pesar de su tibio saludo. ¿Te importaría si nos sentamos para poder hablar contigo? Ayane podía adivinar de qué se trataba. Aunque hubiera sido mejor haber hablado con sus padres inmediatamente después de salir de su reunión con Katsuki, aún cargaba con un lastre que no podía explicar fácilmente a nadie. Asintió de todos modos y regresó a la cama, donde Izuku se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? Tus padres me dijeron que tu reunión con Katsuki no salió muy bien. Estoy bien, supongo, respondió Ayane con desdén. De acuerdo, dijo Izuku. No parecía del todo convencido, pero tampoco intentó forzar la situación. Si lo hubiera hecho, Ayane se habría puesto a la defensiva, pero irónicamente, su silenciosa presencia la incitó a hablar más. Izuku, conociste a mi hermano cuando eras más joven, ¿verdad? Preguntó vacilante. Sí, respondió. Éramos amigos de pequeños, compartíamos aula en primaria y secundaria, aunque dejamos de vernos para cuando entramos a la Universidad de Arizona. Ayane miró fijamente a Izuku y él suspiró. Él era mi acosador, admitió, sin dar más detalles. Ayane apretó los puños con nerviosismo. Lo que estaba a punto de preguntar podría incomodar a su padrino, pero si se lo hubiera preguntado antes, habría facilitado su primer encuentro con Katsuki. ¿Cómo era él cuando lo conociste? Izuku miró hacia el techo. Bueno, probablemente era la persona más decidida que he conocido. Tenía un talento natural innato, tanto con su don como con muchas otras cosas en su vida, pero no se quedaba de brazos cruzados y dedicaba todo el tiempo posible a fortalecerse. Era fuerte, seguro de sí mismo y parecía el tipo de persona que siempre ganaba. En muchos sentidos, parecía el héroe ideal, explicó Izuku casi con nostalgia antes de mirar a Ayane y fruncir el ceño. Aunque parte de eso podría haber sido por mi visión color de rosa. Cuando llegué a la UA, conocí a otras personas que trabajaban igual de duro, o incluso más, pero por razones distintas a las suyas. Si bien Katsuki era ciertamente tenaz en sus objetivos, eso tenía menos que ver con mejorarse a sí mismo y más con asegurarse de ser mejor que los demás. Izuku se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos. Honestamente, esa fue probablemente su mayor motivación durante la mayor parte de su vida. Admiraba su determinación por ganar, pero a veces eso sucedía a costa del bienestar de los demás, generalmente el mío, admitió. A Katsuki le encantaba ensalzar lo que consideraba su superioridad sobre los demás, y eso hacía que cuando veía a gente con más talento que él, como cuando llegó a la UA y conoció a gente como Yao Yorozu, o cuando pensaba que alguien intentaba superarse para poder competir con él, como me pasó a mí, supongo que eso lo hacía sentir inseguro y lo llevaba a arremeter contra los demás, a intentar menospreciarlos. Parece que era un imbécil, señaló Ayane. Izuku volvió a suspirar. Sí. Lo era. Ayane bajó la mirada hacia sus manos apretadas, reuniendo el coraje para finalmente hablar sobre lo que la había estado molestando. Izuku, ¿me parezco en algo a Katsuki? Es solo que, Ayane juntó las manos con nerviosismo. Mamá y papá me advirtieron que si la gente descubría que Katsuki era mi hermano, podrían verme igual que a él. Sin embargo, a veces me entero de algo que Katsuki hizo y me pregunto si soy como él. Izuku sonrió. Para responder a tus preguntas, no eres como tu hermano, Ayane. Miró a su alrededor, observando los patrones de tela en los que ella había estado trabajando. Tienes su determinación para triunfar, pero en tu caso se trata de esforzarte por ser mejor, no mejor que los demás, sino simplemente ser mejor, ya sea mejor estudiante, mejor diseñador o simplemente mejor persona, y es algo que realmente admiro de ti. Ayane se sonrojó, todavía no del todo segura de sí misma, pero Izuku continuó. Tienes un don parecido, pero no lo ves como algo que realmente te defina. Se encogió de hombros. Te he visto enfadarte como él, pero es por buenas razones, como cuando viste cómo atacaban a Jose y esos matones. Ayane hizo pucheros ante la puya sobre su temperamento, pero Izuku simplemente sonrió. Pero una de las razones principales por las que no te pareces a tu hermano, él nunca se abriría como tú ahora. Lo habría visto como una muestra de debilidad. Así que, sin duda, eres mucho más maduro que él. Ayane resopló de risa al pensar que Izuku veía a una niña de 10 años como más madura que un hombre de 28. Esto le dio el valor para mirar a Izuku y asimilar lo que decía. Al verla animarse un poco, Izuku le dio un abrazo, que ella finalmente le devolvió. ¿Izuku? ¿Sí?
Preguntó, apartándose para mirar a Ayane. Ella bajó la vista, nerviosa. ¿Sería malo si no quisiera volver a ver a Katsuki? No, respondió Izuku con firmeza, poniendo el brazo sobre los hombros de Ayane. Tu hermano te hizo daño, y no deberías ponerte en una situación en la que él pudiera hacerte daño de nuevo. Ayane miró a Izuku una vez, solo para apartar la mirada nuevamente antes de murmurar otra pregunta. ¿Sería malo si quisiera volver a ver a Katsuki? Preguntó Ayane, preocupada de que Izuku pensara que estaba siendo estúpida. No lo creo, dijo Izuku encogiéndose de hombros, para sorpresa de Ayane. A veces me pregunto si debería visitarlo yo mismo. Ayane miró a su padrino en estado de shock. Pero, te hizo daño. Te dijo cosas horribles. ¿Por qué querrías hablar con él? Bueno, pensó Izuku antes de responder. Obviamente, tengo muchas razones para no querer verlo. Era mi abusador. Me lastimó y me hizo sentir inútil. Mi vida mejoró cuando él ya no estaba con ella, admitió. Es solo que, ¿recuerdas ese documental sobre crímenes reales que hicieron en Aldera? Ayane miró al suelo, refunfuñando. Me hizo darme cuenta de que, no creo que tu hermano haya tenido amigos. Tenía lacayos, y se volvieron contra él en cuanto dejó de ser alguien de quien pudieran beneficiarse. Izuku miró al techo. Quizás soy arrogante por pensar esto, pero aunque ahora me dé cuenta de que no era mi amigo, creo que yo era probablemente lo más parecido a un amigo que tenía tu hermano, y eso me da pena por él. Aparte de mí, solo tus padres se preocupaban por él. Izuku miró a Ayane con compasión. Así que creo que entiendo por qué lo dices. Fue cruel contigo, pero es tu hermano. No te culpo por querer tener una relación más cercana con él y preocuparte por él. Pero, al mismo tiempo, que sea tu hermano no significa que tengas que hablar con él. Ayane cruzó los brazos sobre el pecho, confundida sobre lo que quería hacer. Esto es lo que pienso, dijo Izuku. No quiero que te pongan en una situación en la que vayas a salir lastimada sin motivo alguno, y Katsuki no merece tu compañía si solo va a abusar de ti. Sin embargo, la verdad es que al final aceptó verte. Aunque no lo admita, probablemente se sienta solo. Ayane frunció el ceño. Por horrible que hubiera sido Katsuki, aún sentía lástima por él, atrapado en un lugar tan deprimente y amenazador como una prisión. Desde que lo visitó, se preguntaba, e incluso tenía pesadillas, ¿cómo sería estar atrapada en un edificio como ese? Solo hormigón gris y acero o habitaciones de un blanco cegador, sin poder salir jamás, sin poder ver el exterior, atrapada allí hasta el día de su muerte. Entonces, ¿qué te parece esta idea? Empieza de cero, sugirió Izuku. Si aún quieres tener una relación con Katsuki, asegúrate de que sepa que no puede volver a tratarte así. Escríbele una carta diciéndole que podrías estar dispuesta a volver a visitarlo, pero solo si se asegura de respetarte cuando lo hagas. Izuku frunció el ceño y se encogió de hombros. Puede que no responda, pero creo que debe estar dispuesto a ser humilde si quiere conectar con alguien. Katsuki no muestra respeto fácilmente, pero necesita aprender a hacerlo. Si no está dispuesto a llegar tan lejos por ti, entonces no creo que debas verlo. Ayane pensó en lo que dijo su padrino. Había estado lidiando con emociones encontradas desde que conoció a Katsuki. Por un lado, quería pasar más tiempo con él. Por otro, quería estar lo más lejos posible. ¿Era esto normal en las relaciones entre hermanos? Pensándolo bien, empezar de nuevo parecía la mejor idea. Eso suena como una buena idea, Izuku, gracias. Izuku sonrió y alborotó el cabello de Ayane. En realidad, había algo más de lo que quería hablarte. ¿Qué pasa? Preguntó Ayane. Bueno, Izuku sonrió con picardía. La semana pasada hice un amigo y lo invité a nuestra barbacoa. Tus padres ya lo conocían, pero creo que a ti también te gustaría conocerlo. Cuando le hablé de ti, pareció interesado, sobre todo por lo mucho que te gustan los héroes. ¿Quién es? Preguntó Ayane con gran interés. Oh, prefiero que sea una sorpresa, dijo Izuku con una sonrisa. Por alguna razón, estaba mirando las figuras de acción de All Might de Ayane.